Bienvenidos una vez más, queridos amigos de YouTube, Facebook, que nos visitan a través de nuestras redes sociales. Un gusto, un gozo saludarles y estar con ustedes una vez más en esta miniserie que se llama El conflicto del mal. Cómo Satanás se volvió de ángel de luz a Satanás. Y como subtítulos vamos a mirar esto que se llama la primera de las 4 grandes batallas terrenales. La primera de las 4 grandes batallas terrenales en la tierra terrestre. Mi nombre es Juanes y es un gozo predicar la palabra, enseñarla. Y espero que esto sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios te bendiga. Que lo que se haga hoy sea para la gloria y la honra de Dios. Bien, vamos a estudiar este tema que se llama, este es como un anexo del conflicto que estamos, el estudio que estamos viviendo en la miniserie, que es el grande conflicto que Satanás está involucrado, donde interviene en este planeta Tierra. La lectura bíblica base la encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 7 y el capítulo 6 y 7. Y vamos a hablar sobre el diluvio. Es lo que se registra en el capítulo 6 y 7 y también el versículo 8. Pero el énfasis va a ser el capítulo 7. Texto bíblico. Mientras, abre tu Biblia y busca conmigo Génesis capítulo 7 y el versículo 1 en adelante. El versículo 6, capítulo 6 dice, en un recuento, una historia de lo que se viene aquí presentando, dice el diluvio. Y allí podemos ver cómo es que Dios ve que en el versículo 5, 6, 5 dice la causa, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo a el mal. Y el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto, lo que Dios le dio a la generación. Y los hijos fueron Sem, Cam y Jafer y su esposa. Y solo de esta familia o de esta generación, podemos ver que era la única justa que estaba en la tierra, porque los demás abundaba la maldad de los hijos de los hombres sobre la tierra. Hasta este periodo de historia, según nuestro reloj humano, ¿cierto? En nuestro tiempo, ya se había marcado después del pecado 2000 años, 2000 años aproximadamente, haciendo una cronología. Y nos aventuramos en que en ese lapso de tiempo la gente muy inteligente, los antediluvianos, eran personas muy sabias, pero lamentablemente utilizaron su sabiduría para el mal. Si tuviera una comparación y si me preguntaran por lo que he investigado, cuán inteligente era o quién era más inteligente de nuestra era moderna y los antediluvianos, yo podría asegurarme a decir que si tuviésemos los científicos más expertos en nuestra actualidad y los juntásemos por ahí 4 o 5, solamente esos 4 o 5 darían la capacidad y el conocimiento que tenían las grandes mentes de los antediluvianos, solo uno. Y Patriarcas y Profetas dice que ellos, como eran muy longevos, vivían 600, 700, 800 años, 500, 400, podrían transmitir su conocimiento. Entonces el conocimiento en 2000 años fue muy
evolucionado. Probablemente allí se desarrollaron muchos avances tecnológicos, muchísimas cosas, pero por causa de la maldad, todo esto fue destruido por causa del diluvio, que es lo que se menciona allí. Entonces, vamos a mirar y a leer los relatos históricos que dice. Vamos a hablar sobre el diluvio. Vaya el capítulo 7 y el versículo 1 dice: y Jehová dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás de 7 en 7, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios una pareja, el macho y su hembra. También de aves de los cielos 7 y 7, macho y hembra, para guardar la vida, la simiente sobre la faz de la tierra. Porque pasado aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y regaré de sobre la faz de la tierra todo ser que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová, y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y Noé entró en el arca con sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos, por causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra, de dos entraron en el arca de Noé, macho y hembra, conforme al mandato de Dios dicho a Noé. Y sucedió que después de 7 días de las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes de aquel día, fueron rotas las fuentes de los grandes abismos, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en ese mismo día entró en el arca con él Sem, Cam, Sef, Jafet, hijo de Noé, la esposa de Noé y las 3 esposas de sus hijos. Y el versículo 24 dice: y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Bien, aquí podemos, cuando narra la historia del diluvio, la causa pues fue la maldad de los hombres sobre los habitantes de este mundo. Se empezaron a corromper la identidad, corrompieron los sagrados, los templos, los cultos, todo se profanó, la adoración a Dios, el cruce entre mezclas de animales con personas se mezclaba, no había una identidad de género, todo el mundo era hombre, mujer, y se mezclaba mucho. Esto es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Es una pequeña comparación, porque dice Jesús: así como en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Es exactamente la misma situación que se está viviendo. Mucha tecnología, muchos avances, muchas probabilidades, al punto de que se predica este mensaje 120 años, y en esos 120 años todos incrédulos no aceptaron tal mensaje. Entonces, ¿por qué? Pues porque según los meteorólogos de aquella época, predecían y decían que era imposible que sucediera tal acontecimiento, pues no era factible o lógico que eso pasara. Y miraban y estudiaban posibles causas, y eso no era lógico que aconteciera. Para usted y para mí, después del diluvio, ya es natural y es normal ver caer agua del cielo. Pero algunos escritos, algunos eruditos o que han visto dado su apreciación, es que antes del diluvio, antes que pasara esto, no caía agua del cielo, sino que venía como un rocío y rociaba toda la vegetación. Una pequeña nube lo rociaba un poquito, y no era posible que de las nubes bajara el agua, ¿cierto? No era posible eso.
como tampoco lo es lógico y lo es normal para nosotros lo que se dice que se va a hacer destruida la tierra. Dice que en el fuego, Apocalipsis dice que va a caer fuego del cielo y granizo de fuego grandes que van a destruir la tierra. Si le preguntas a un científico, pues va a decir, eso es imposible que suceda, ¿cierto? Y no es fácil. La misma situación en diferente época, ¿cierto? Pero lo que le vamos a hacer énfasis es en el grande conflicto que se está viviendo entre Cristo y Satanás, y el acontecimiento, la primera batalla de guerra que hubo aquí en la tierra en el diluvio. ¿Qué pasó y cuál es el trasfondo histórico que se presenta allí desde el conflicto entre Cristo y Satanás? La primera de las 4 grandes batallas terrenales en el gran diluvio. Es lo que vamos a mirar en esta oportunidad. Llevaría a todos los habitantes de este planeta a enfrentar a 4 grandes batallas. La primera ocurriría al venir Cristo a destruir todo lo que pudo lograr el gran enemigo. Después de 1 milenio y medio de prosperidad, el mundo por este enemigo se había formado en asesinos como Caín, polígamos, perversos sexuales, ociosos en medio de lujo y abundancia, violadores de mujeres, de niños, asesinos de animales y hasta blasfemos necios que adoraban imágenes hechas por ellos mismos. Deificaban la naturaleza en lugar de honrar a su creador. A pesar de la inmensa capacidad mental que Dios le había dado y a pesar del continuo testimonio que daba el huerto del Edén, y a pesar del continuo testimonio que el huerto del Edén, cercado por los ángeles hasta que fuera destruido por el diluvio, ellos habían transformado sus vidas en una existencia dolorosa y llena de temor por sobrevivir en medio del dominio de los más fuertes. ¿Quién es el más fuerte? El homicidio, la sexualidad, la glotonería, el egoísmo, todo aquello contrario al plan de Dios que Dios creó. ¿Por qué sucedió esto? Pues porque al pecar Adán y Eva, Satanás toma este mundo como su dominio y lo domina e influye en el pensamiento del hombre, y el hombre adorna, impone leyes y normas sobre esta sociedad. El mundo estaba perdido en una situación crítica. Solo Satanás se deleitaba en ver hombres blasfemos que se adoraban a sí mismos, en hombres ávaros, en hombres ociosos, en hombres violadores, en hombres todo lo malo que se estaba presentando allí. Tanta crueldad como trataban a la naturaleza, a la creación de Dios, y por eso Dios tuvo que hacer una intervención. El envenenamiento de la raza caída quedó expuesta claramente con los 120 años de amonestación de Noé para arrepentirse y evitar la destrucción mundial. Esto que estaba aconteciendo, decíamos en la lectura anterior, que tenían el testimonio del huerto del Edén. Como eran tan longevos, allí en un lugar como ir a un país, como una de las maravillas del mundo, se encontraba el huerto del Edén, un lugar hermoso, con un jardín hermoso, con los mejores frutos, donde se veía y se manifestaba la presencia de Dios a través de sus ángeles, querubines que estaban escoltando aquel lugar. Pero vemos que eso no le importaba y que lo tenían por poco y menospreciaban aquel que hizo eso, y odiaban las cosas de su creador. Noé predicó 120 años para arrepentimiento y así poder evitar
la destrucción de aquel mundo mundial. Solo creyeron al anuncio divino Noé, sus familias más cercanas. Pero cuando el Creador vino a destruir al mundo con el diluvio, el mismo Satanás obligó a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Nunca había llovido, nunca se había visto una tempestad donde los rayos hicieron escuchar sus ensordecedores estampidos y destruir todos los látigos luminosos alcanzados por tocar. Aunque todo podía caer sobre Satanás sin darle muerte, porque estaba espiritualizado, tuvo temor de que esta furia eléctrica sí podía destruirlo. Pensó que le había llegado la hora de la justicia divina, pues vio que un ejército poderoso de ángeles leales de Dios habían venido para impedirle que buscara refugio en otro planeta. Tal fue el acontecimiento del diluvio que aún Satanás tuvo miedo. La ira de Dios fue manifestada. Los ángeles de Dios surcaron este planeta y encerraron a Satanás a este planeta, sobre esta tierra, y a sus seguidores, para que contemplaran las consecuencias del pecado. La lectura que acabamos de leer dice que Satanás, sin darle, porque estaba que pensó que le había llegado la hora de la justicia divina, pues vio que el ejército de los poderes ángeles leales de Dios habían pedido para impedirle buscar refugio. Después de 16 siglos de no poder alimentarse del árbol de la vida, ya no sentía poder como para enfrentar a cualquier ángel del cielo. Viéndose apresado entre la furia de la naturaleza y los ángeles de Dios, no tuvo otra reacción que lanzar maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y crueldad. Pero este no era el juicio final. Todavía era necesario que los seres del universo vieran hasta dónde podía llegar la maldad por desobedecer los santos mandamientos de Dios. Hasta aquí podemos ver que la desobediencia trae consigo muerte, dolor y sufrimiento. No trae otra cosa. Que cuando ponemos y menospreciamos la ley de Dios, el castigo viene sobre la nación, viene sobre el pueblo o viene sobre el mundo cuando es pisoteada universalmente. Es lo que Satanás dijo. Y hoy en día nosotros, las personas pueden vivir y estar viviendo, experimentando la misma situación que se estaba presentando allí. Muchas personas esperan, se están olvidando, se están alejando de Dios y no esperan los grandes acontecimientos finales, el retorno de la segunda venida, y no están preparando sus vidas para aquel momento. Y así como se cerró la puerta de la misericordia, que duró, según Génesis capítulo 7, que 7 días duró abierta la puerta antes de que cayera la primera gota. Abierta, hoy, venga, hoy es para salvación. Así también la puerta de la misericordia está abierta para que usted acepte a Cristo como su Salvador personal. Y no dudes hoy a entrar por esa puerta. No dudes, porque el Señor dice, Jesús, que Él es la puerta, que si entras por Él hallarás vida eterna. Hoy es el día
de tu salvación, de mi salvación. Muchos hemos escuchado mensajes que Cristo viene, pero pocos han atendido al mensaje. Pero yo sé que hay personas que son como Noé, que se van a salvar con sus esposas, con sus hijos y con los familiares de sus hijos, porque la misericordia de Dios le está hablando y tocando sus corazones. Por eso, si hoy has escuchado esta voz, quiere decir que el Señor te está llamando para que entres, porque así como en aquella primera batalla, en aquella primera guerra donde se exterminó todo pecador y se hizo una nueva generación, Dios va a hacer exterminar el pecado y hacer una nueva generación con hijos de Él que honren, glorifiquen, guarden y exalten su santa ley, los 10 mandamientos. Querido amigo, Jesús venció en el diluvio. Jesús dio oportunidad de salvación. Dios tiene misericordia por sus hijos y hoy tiene misericordia por usted. No rechaces la voz de Dios y acepta a Jesús y entrégale su vida, porque el tiempo es corto y no habrá más oportunidad. Vamos a mirar en el próximo video tan importante la segunda guerra que perdió Satanás, que fue en el Getsemaní y en la cruz. Cristo ha ganado, Cristo ha vencido. Él tiene poder para salvar, Él tiene poder sobre Satanás y tú puedes vencer en su nombre. Gloria a Dios a su nombre. Nos vemos en un próximo video.